Muy buenos días, estimados alumnos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy retomamos, ya después de varias semanas, los contenidos de esta unidad que estamos abordando de textos no literarios, y hoy comenzamos a ver algo bastante importante que son los medios masivos de comunicación. Comenzamos esta semana corta y les deseo un muy buen martes y una muy buena semana. Espero que vuelvan con todas las pilas puestas y que tengan unos excelentes días. Lo que aprenderás en esta clase, y ojo, anoten esto por favor, es a reconocer la importancia y función de los medios de comunicación de masas y a distinguir entre géneros informativos y géneros de opinión. Esos van a ser los objetivos para esta clase. Recuerden la importancia de estudiar este tema, los medios masivos de comunicación, porque han sido bastante cuestionados. Recuerden, tras el estallido social y en las circunstancias de esta pandemia, muchas veces ha sido cuestionado el rol de los medios masivos de comunicación, y es importante que ustedes conozcan de qué se tratan, cuál es su función, y así ustedes juzgar y reflexionar si efectivamente los medios masivos de comunicación están cumpliendo con los propósitos a los cuales deberían cumplir. Veamos en primer lugar qué son los medios masivos de comunicación, qué significa eso. Y anoten esta definición, por supuesto, tiene que estar en su cuaderno. Básicamente son canales artificiales a través de los cuales se transmiten mensajes dirigidos a un receptor colectivo o social, es decir, que a muchas personas. Eso significa colectivo o social. Entre ellos, entre estos medios de comunicación, encontramos la prensa escrita, la radio, la televisión, el cine y, por supuesto, hoy en día el medio masivo de comunicación por excelencia, el Internet. A estos medios de comunicación se le llama mass media o medios masivos de comunicación, debido a que el receptor, al ser colectivo, pierde identidad integrándose a una masa social. ¿Qué importancia, qué rol cumplen en nuestra sociedad los medios masivos de comunicación? Y esto también, ojo, anótenlo, es que permiten a una gran cantidad de personas acceder a sus contenidos. Ustedes a través de Internet pueden conocer información que se está emitiendo de cualquier parte del mundo, y esta información puede llegar a todo el globo, a toda persona que tenga acceso a estos medios. De este modo, sobre todo con el desarrollo de los medios electrónicos, ellos han contribuido en gran medida a la globalización, a este fenómeno de una sociedad global, rompiendo de este modo barreras de tiempo y de espacio. Como les decía, uno puede transmitir desde acá de Chile, desde una comuna rural como Lo Miranda o Coltauco, y esto puede llegar a cualquier confín del mundo, básicamente. Podemos clasificarlo de distintas maneras debido al tipo de medio al que corresponde. Tenemos en primer lugar los medios escritos, que por excelencia son el diario, los libros, los folletos y las revistas. Son básicamente impresos o escritos. Por otro lado tenemos radiofónicos, como la radio, y audiovisuales como la televisión, el cine y el internet, que básicamente contienen tanto imagen como sonido, ¿verdad? Y en estos medios masivos de comunicación intervienen los mismos factores que en cualquier situación comunicativa. Hay un emisor, que puede ser individual o un grupo ya mayor, grupo editorial. Tenemos un código donde hay una lengua, ¿verdad?, en la cual se emite. Hay un lenguaje verbal y no verbal. Hay un mensaje donde puede ser de distintas maneras, toma una diversidad de estructuras dependiendo del medio de comunicación y sus posibilidades, ¿verdad? No es lo mismo un mensaje que se emite por la radio que uno que se transmite vía internet. Son distintos medios los que se pueden usar. Dado las capacidades de estos medios, hay un receptor, básicamente, que es este público colectivo del cual se hablaba, de esta masa que pierde identidad individual y pasa a ser una masa colectiva, y un canal
ya sea por ondas visuales y auditivas, dependiendo obviamente del medio del cual se trate. Estos medios de masivos de comunicación pueden cumplir distintos propósitos y un mismo medio puede cumplir varios propósitos. Tenemos la función de informar, educar, entretener y formar opinión. Si miramos las imágenes que aparecen a continuación, ¿a través de qué textos podemos lograr cada uno de estos propósitos? Tomemos en cuenta, por ejemplo, acá el caso de la televisión que aparece arriba. Puede cumplir distintas funciones. Si ustedes están viendo un noticiario, este está informando. Pero si están viendo una serie de televisión, puede entretener. Pueden mostrarse también programas educativos. La radio también cumple una función de informar, pero también muchas veces hay programas que cumplen una función más bien de entretención. Entre los distintos tipos de medios masivos de comunicación hablábamos de la prensa escrita, y aquí entran principalmente los géneros periodísticos, que tradicionalmente se conocían dos de estos, que eran los informativos y los de opinión, que los primeros cumplen la función de dar información, de informar, y los segundos de formar opinión. En el periodismo contemporáneo aparece un tercer género, que es el género interpretativo, que es una especie de mezcla, ¿verdad? Que es aquel en el que se analizan y explican las noticias. Ya no solamente se informa, sino que se analiza, se entrega alguna especie de opinión al respecto, por lo tanto ya no es puramente informativo. Vamos a ver los géneros informativos y aquí vamos a presentar un ejemplo para que vamos viendo un poco la diferencia entre un género informativo y un género de opinión. Tenemos acá una noticia que dice así, como titular: positividad de los exámenes PCR llega a niveles a fines de marzo. Y dice así, la caída en la proporción de contagios pesquisados a nivel nacional indica una estabilidad del virus, especialmente en la región metropolitana. Los expertos ponen su atención en las regiones del sur. Así, el lunes pasado se registró una pesquisa de un 4,33%, 1.567 nuevos casos, respecto a los 36.198 exámenes procesados, la cifra más baja desde el 27 de marzo. Y hoy la positividad de 4,53% estuvo marcada por el récord de 39.211 pruebas informadas en las últimas 24 horas. Antes de seguir, cabe destacar que aquí esta noticia está marcada por la objetividad en cuanto a la información. Aquí no se está entregando en ningún lugar alguna opinión personal, algún juicio de valor, sino que solamente se entregan datos o informaciones objetivas, ¿verdad?, respecto de lo que está pasando con los exámenes PCR. Por lo tanto, aquí no podemos ver ninguna marca de subjetividad y no estamos entrando en ninguna opinión. Continuemos con lo siguiente, no vamos a leer todo el texto. Ahora vamos con los géneros de opinión. La idea es contrastar lo que acaban de ver, el género informativo, con los géneros de opinión. Dentro de estos géneros de opinión encontramos la editorial, la columna, la crítica. Aquí vamos a ver un ejemplo de columna. Cabe destacar que formar opinión es otra función que, sobre todo en la actualidad, ha adquirido relevancia en diarios y revistas. Vamos aquí a la parte de abajo del texto, porque esto me gustaría que pusieran mucho ojo. Dice, reducir la pobreza es una de las condiciones necesarias, aunque no suficientes para alcanzar el desarrollo, y plantea un desafío ético tanto como económico. Aquí esta afirmación tiene una marca de subjetividad, dice, es una de las condiciones necesarias, aunque no suficientes para alcanzar el desarrollo. Y aquí esto prácticamente es un juicio de valor de la persona. Dice, reducir la pobreza es una condición necesaria, aunque no suficiente para alcanzar el desarrollo. Y ahí plantea un desafío ético como económico, ¿sí? Dice más abajo,
una cruda realidad que no puede dejar indiferente. Ahí también está haciendo un juicio de valor. Dice, si bien, según la encuesta que hace en el 2006, hay en Chile más de 2 millones de pobres, una cruda realidad que no puede dejar indiferente. Ahí está formando una opinión, está generando una opinión, por lo tanto ya se pierde esa objetividad de ser puramente informativo, sino que ya está emitiendo un punto de vista. Eso es lo que separa, esta subjetividad es lo que separa un género de opinión de un género puramente informativo. Ahora vamos con el género interpretativo, que era este tercer género del cual podíamos hablar. Vamos a ver un ejemplo de una crónica. Dice, Floriano no sabe que la catedral de Notre Dame se prendió fuego y mucho menos que las Torres Gemelas cayeron. Aquel día de septiembre estaba empecinado en mover un par de metros la tranquera para agrandar el corral de las chivas. Olga, su esposa, le daba una mano porque aún no sufría el primer síntoma del cáncer que la arrebataría de su lado. La estepa patagónica es viento y arbusto ralo, una pena gélida, el sabor repetido de la carne recalentada para el desayuno compuesto de mate, un trozo de pan y ese sabor del capón carneado hace 2 días. Floriano se alegra al recibirnos, aunque interrumpimos su cobijo. La confianza es básica, rudimentaria, pero suficiente para que abra la puerta del rancho, él lo llama así, y nos permita entrar. Como se dan cuenta, aquí es muy distinta la estructura del texto, por ejemplo, que vimos eh, en el texto informativo. Aquí básicamente está hablando en un estilo casi literario sobre esta persona de la cual se trata la crónica. Hay una especie de secuencia temporal que está casi de una manera casi narrativa, se está hablando en este texto, algunas descripciones, bastante subjetivo todo, y con un estilo bastante distinto, no es puramente informativo y tampoco está presentando la opinión sobre un tema. Eso es lo que marca de alguna manera la diferencia con lo que leímos anteriormente en los dos primeros géneros. También hablábamos de estos medios masivos de comunicación, de los medios radiofónicos. Entre los géneros radiofónicos se pueden distinguir los géneros de información, como los boletines, los flash, las noticias, análisis de la actualidad, entre otros. Hay muchos programas que incluyen estos tipos de géneros. Y de entretención, comentarios de espectáculos, ayuda social, entrevistas, programas juveniles, etc. Bueno, desde sus inicios la radio ha servido para informar, ha sido uno de sus principales, es un medio informativo por excelencia. Desde siempre ha servido y hoy en día es menos común, pero me imagino que para vuestros abuelos debe haber sido más común informarse por medio de la radio. También sirve para entretener y emocionar. El elemento constitutivo es la voz con sus rasgos paralingüísticos, timbre, tono, ritmo, acento y velocidad. No es lo mismo hablar de una manera plana que seguir haciendo énfasis en algunas cosas, dado eh, cuando se quiere recalcar alguna información, si se está informando, o si se quiere entretener, obviamente tiene que haber un ritmo, un acento, una velocidad al momento de hablar, que funcionan como recursos apelativos y fáticos. Siempre se está hablando al radio escucha, por lo tanto uno tiene que estar ahí interpelando, apelando a la respuesta del público. La música es un elemento esencial en la comunicación radial, tanto la música de sintonía como la música de fondo, que va unida a una situación que se refiere. Cortinas de inicio y cierres de programa, por ejemplo. Las cortinas de inicio en la música que sirve para partir un programa, para comenzar, mejor dicho. Tenemos los géneros audiovisuales que llegaron un poco después de la radio y entre estos encontramos la televisión y el cine. La televisión combina el lenguaje visual, las imágenes en movimiento, claro, y el auditivo. Su finalidad es informar, entretener y guiar a los espectadores
en temáticas variadas. Aquí podemos encontrar la mayoría de las funciones de los medios masivos de comunicación. En la televisión podemos encontrar noticieros, programas de entretención y también algunos programas más vinculados al área educativa, por ejemplo, de programas infantiles que en algunos momentos se emiten en algunas franjas infantiles, pero principalmente lo que más prima en la televisión son programas de entretención. Tenemos también el cine, donde las producciones cinematográficas integran lenguaje visual y verbal, configurándose a base de escenas que, siguiendo la idea del director de cine, darán lugar a un montaje especial y único. Básicamente el cine es una forma de arte de narrar por medio del lenguaje visual y el verbal, y ha sido uno de los medios por excelencia desde el siglo pasado. Por último tenemos el Internet. Básicamente la palabra Internet es un neologismo del inglés que significa red informática descentralizada de alcance global, es decir, que llega a todo el mundo. Se trata de un sistema de redes interconectadas mediante distintos protocolos que ofrece una gran diversidad de servicios y recursos, como por ejemplo el acceso a archivos de hipertexto a través de la web. Y aquí tenemos varios iconos que ustedes conocen, varios buscadores: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer. Ustedes, dado su edad, están mucho más familiarizados con este medio masivo de comunicación que por ejemplo con la radio. Es el medio masivo de comunicación por excelencia y de alguna manera contiene a casi todos los demás. Uno puede escuchar la radio por medio de internet, puede ver la televisión, y este puede cumplir todas y cada una de las funciones y propósitos de los medios masivos. Para cerrar esta clase introductoria a esta unidad, a este contenido que son los medios masivos de comunicación, vamos a hablar respecto a esto que aprendimos. Los medios masivos de comunicación eran formas institucionalizadas que sirven para producir y transmitir mensajes dirigidos a un público colectivo. Sus funciones son informar, educar, entretener, informar y opinión. Y entre ellos encontramos varios tipos. Tenemos la prensa escrita, la radio, la televisión, el cine y por supuesto el internet. Y hablamos de distintos géneros informativos, de opinión e interpretativos. Estos tienen una importancia social, influyen de manera decisiva en la opinión pública, por supuesto, porque toda aquella información que recibimos por medio de estos medios masivos de comunicación terminan influyendo en cómo vemos la realidad. Por eso son tan importantes y por eso hay que estar constantemente monitoreando, pensando si realmente están cumpliendo sus propósitos o no. Los invito a poner una mirada crítica al momento de enfrentarse a un medio masivo de comunicación. Esta ha sido la clase de hoy. Continuaremos la próxima semana con más de estos contenidos. Que tengan una excelente tarde.